Gracias. Esta fue una presentación que se hizo en el CIEMI, en el Congreso de Ingenieros, ahora en julio pasado. Y básicamente habla de la planificación integral del canal seco Panamá-Colón. Todo el mundo piensa en el canal de Panamá y ven el canal de Panamá y hablan del canal de Panamá, pero hemos olvidado que en 1999, cuando se hizo la transferencia del canal de Panamá, no solamente pasaron la parte del agua, sino la parte de tierra. El canal seco es una infraestructura eh, pero muy valiosa. El objetivo es pensar, iniciar el diálogo sobre una planificación integral del canal seco Panamá-Colón. Las cifras que aparecen aquí al lado de la derecha, 180 rutas marinas, 1920 puertos conectados, 170 países, son las cifras que utilizó el señor presidente de la República cuando estaba hablando del canal de Panamá y de la importancia del canal de Panamá no solamente para el país, para la región, sino para el mundo. Resulta que en el tránsito de contenedores entre los dos océanos, pues estábamos relativamente solos. Recientemente entró en operación el canal de Tehuantepec, México. Ese canal había estado cerrado por más de 100 años y recientemente lo reactivaron. Y en el sur hay 4 países que se unieron y están construyendo el canal bioceánico. Son 2.400 kilómetros de carretera y pues con las personas que he hablado me dicen, bueno, pero construyanlo, tal cual. Lo están construyendo y probablemente no esté listo en 2 años, pero sí en 6 años, 7 años puede estar operando. Es decir, ya no estamos solos. ¿Por qué surge la idea y por qué surge la necesidad de hacer una planificación integral del canal seco? Pues básicamente, ¿para qué esta presentación? Esta presentación es para iniciar el diálogo. Iniciar el diálogo es iniciar a pensar, iniciar a mirar qué administración le hemos venido dando a esta infraestructura tan valiosa mm, y pensar cómo le sacamos más provecho. Es una infraestructura que de alguna manera está dando 2 millones de dólares de renta al año. Eso es lo que está dando la concesión. Y si bien es cierto que el concesionario puede no dar más dinero porque puede que no dé más el negocio, definitivamente en nuestro resultado, como estos inicios preliminares, hemos encontrado que es mucho más rentable que eso. Y definitivamente es importante que el país inicie su planificación. ¿Para quién se hace este trabajo? Se hace pues para contar con más información sobre el mercado de trasiego de contenedores a través del Istmo de Panamá y a mediano plazo, 10 años, 15 años, pues para mantener un continuo monitoreo de nuestra infraestructura y de su mejor aprovechamiento. ¿Qué es lo que se va a estudiar? Pues lo que se va a estudiar es el canal seco es 3 líneas, una línea de ferrocarril que va paralela, hay 33 kilómetros de línea de ferrocarril que está sobre los terraplenes, paralelo o dentro del canal de Panamá. Una línea de una autopista, una carretera de muy altas especificaciones y una carretera de medianas y bajas especificaciones con bajo mantenimiento, baja administración, que es la carretera transísmica. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Pues el objetivo del estudio preliminar que se hizo es entregar un análisis del mercado, un análisis legal, y es contar, bueno, si eso es, la carretera está concesionada y la línea ferroviaria está concesionada, ¿qué solución legal se le puede dar a eso? Hacer un análisis técnico que cuente con un prediseño del mejoramiento en puertos, un prediseño de construcción de una segunda línea ferroviaria y que incorpore un análisis ambiental, ¿no? Y también que se exploren o se exploraron elementos como la demanda por personal técnico capacitado,
un análisis institucional y financiero para mirar qué vamos a hacer, qué organización o qué empresa o qué institución del Estado va a estar encargada de administrar esto, mirar el análisis económico y social, hacer un análisis completo del transporte multimodal y mirar el producto. ¿Cómo se pretende hacer? Se, el modelo, el mecanismo, lo que llaman la metodología de la investigación, pues es básicamente el ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto consiste en que yo hago un diagnóstico, hago una planeación o una planificación con base en ese diagnóstico, asigno un presupuesto y ese presupuesto voy a unos procesos de contratación y del proceso de contratación voy a los productos. Irracionalmente lo hemos venido haciendo yo llevo en Panamá más de 20 años, e irracionalmente ha venido pasando que pasar del presupuesto al producto es bastante complicado. Una institución puede tener 100 millones de dólares asignados para construir un edificio y para hacer otras mejoras, pero definitivamente necesita contratar para obtener un producto. Y esta contratación no se puede pasar, ni se puede recargar, ni se puede descargar en la administración de compras de la institución que está a cargo del proyecto. ¿Por qué? Porque es que sobrepasa, pero con creces, la capacidad operativa y de respuesta de ese departamento o esa dirección o esa sección, eh, y definitivamente se requiere colocar esfuerzos en ese proceso de contratación. Sistemáticamente, en todos los países donde yo he estado, ese proceso de contratación tiene problemas, que es lo que más dificulta a los proyectos llegar de un presupuesto real a una obtención de productos efectiva. Una vez se tienen los productos, que serían pues la segunda línea de tren, una mejora en la carretera, en la autopista, y una mejora en la carretera transísmica, y las mejoras en los puertos requeridas, porque es esencial de que el tren entre a los puertos, y es esencial que de alguna manera mejoremos el cotidiano en la ciudad de Colón. Nuestra propuesta es enterrar la línea de tren mientras pase la ciudad de Colón, de manera que arriba siga habiendo una vida urbana viable y no lo que tenemos ahora, que la ciudad se paraliza completamente cuando el tren va pasando. Eso no lo podemos permitir y no sería viable pensar en que vamos a incrementar la frecuencia de trenes o que vamos a mejorar o vamos a incrementar la velocidad de circulación de los trenes cuando tenemos esas condiciones en la ciudad. Eso generaría unos resultados y con los resultados, en el tiempo, generaría unos impactos que cambiarían el quehacer y de la vida de los colonenses y de la vida de los panameños en general. Este sería como el modelo. Entonces, ¿cómo arrancamos con el diagnóstico? El diagnóstico hizo un estudio de mercado. El estudio de mercado se hace paralelo a un análisis legal, a un análisis técnico. El estudio de mercado, ¿qué indica? El estudio de mercado rápidamente vamos a mirarlo y es lo que nos interesa, el trasiego interoceánico de contenedores. ¿Qué es la oferta? La oferta son unos recursos para atender tránsitos interoceánicos, infraestructura, equipo, empresas con experiencia, y la demanda depende de los mercados internacionales. Y usualmente cuando uno habla de oferta y demanda, la gente tiende a confundir lo que es la oferta con la demanda. ¿A qué me refiero? Cuando uno hace una oferta, uno ofrece un servicio. Pues la oferta que tiene Panamá está restringida es por agua. En los años en que hemos tenido serias dificultades con el agua, inmediatamente entre el 23 y 24 tuvimos un serio problema con el comportamiento del ciclo hidrológico, pues tuvimos vacíos. ¿Cómo serán los vacíos y las deficiencias en la oferta, que pasamos de 38 tránsitos al día a 22 tránsitos al día, es decir, casi la mitad? Esto tuvo unas implicaciones importantes y esa es precisamente la oferta. La oferta está ligada a la disponibilidad hidrológica en la cuenca. Cuando uno mira la oferta son 14.000 tránsitos al año. Son 38 tránsitos al día y eso se ha venido manteniendo por años.
Y estas son estadísticas que vienen desde el 1998 y son estadísticas y cifras duras. Hubo una merma importante en el 20, pero a continuación siguió y se mantuvo. ¿Qué pasó después del 20? ¿Qué pasó después de la ampliación del canal que fue en el 2016? En el 2016, increíblemente, en los mismos 38 tránsitos diarios, es decir, en los mismos 14.000 tránsitos, porque tenemos unas restricciones en el Corte Culebra, donde no pueden pasar más de 38 barcos al día. Y ahora estamos pasando unos barcos mucho más grandes de lo que pasaba antes, entonces la restricción sigue vigente. Hemos incrementado cerca de un 50% el peso de la mercancía transportada. Es decir, con una inversión de cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares, Panamá le ofreció al mundo unos beneficios que le permitió al mundo como tal traspasar por la vía interoceánica un 50% más de la carga que tradicionalmente se había pasado por años. Esto es un beneficio tan significativo, tan importante que justificó de entrada la ampliación del canal. Cuando vamos a mirar el tránsito estimado de contenedor entre los océanos Atlántico y Pacífico, nosotros queremos mirar qué es lo que pasa en Panamá. En Panamá nosotros tenemos el canal de Panamá, tenemos el ferrocarril y tenemos la carretera. Y la competencia nuestra sería México, que es cerca del 15% de esa oferta que tiene Panamá. Y Estados Unidos, que no tenemos datos, yo no tengo datos sobre el tránsito interoceánico en Estados Unidos, utilizando el ferrocarril en Estados Unidos. Estas fuentes son del canal de Panamá, del Panamá Canal Rail Company y la información de carretera. Y la información de México viene de la locución del presidente López Obrador en su momento. Este gráfico es bien importante y quiero resaltar algo bien importante sobre este gráfico, y es que el 20% de los tránsitos que se hacen por el canal de Panamá corresponde a barcos que son portacontenedores. Y esos mismos portacontenedores que corresponden a un 20% transportan un 40% de la carga que pasa por el canal de Panamá. ¿Qué significa esto? Que estos mismos portacontenedores, que equivalen al 22% de tránsitos, son los barcos más grandes que están pasando por las esclusas ampliadas. ¿Qué nos dice eso? Nos dice eso que en este momento, este fue el periodo 23-24, y no fue completo, no estoy hablando de todo el año, sino las 3/4 del año. En Panamax pasaron 660, pero en Post-Panamax pasaron el doble. Y de esos Post-Panamax equivalen al 62% de todos los Post-Panamax que habían pasado. Es decir, 3 de cada 5 barcos que pasan por las esclusas Post-Panamax son portacontenedores. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado estaba muy restringido, la oferta estaba completamente restringida. Y en un periodo de 15 años, 8 años para la preparación y 8 años después de haberse hecho la apertura del canal, el tránsito de contenedores ha crecido sustancialmente. La lección es cualquier oferta que uno haga para hacer un trasiego de contenedores entre los dos océanos y asegurando que hayan las facilidades y que las facilidades portuarias estén conectadas a un sistema ferroviario, con seguridad van a tener una respuesta positiva en un periodo muy corto. También viene un análisis técnico. El análisis técnico pues son las 3 vías que ya habíamos conversado sobre ellas. Estas son un poco las facilidades que están en los puertos. Y el ferrocarril, aquí está la propuesta a estudiar, está del lado derecho, que es ¿cuál? Construir una línea de tren paralela. Están
está el tramo está preparado precisamente para que quepa una segunda línea. El ancho de la vía está especificado para eso. Debemos hacerla y asegurar que el tren entre a los puertos y asegurar que estamos enterrando la vía del tren en Colón. ¿Para qué? Para permitir mayor frecuencia y para permitir una velocidad de circulación mucho más alta. El costo puede ser entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. No estamos pensando en enterrar profundamente la vía ferroviaria, ¿no? Sino hacer unos túneles muertos, que es parecido a lo que tenemos en Río Hato. Facilitar de alguna manera que la vida cotidiana, la vida de la ciudad esté arriba sin generar una dificultad grande en su funcionamiento, ni tampoco incurrir en costos inmensos enterrando la línea del tren. Las carreteras requieren definitivamente mejorar las especificaciones. Se ha hecho un esfuerzo, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo importante en mejorar la vía, en mantener la vía. Y en nuestros cálculos preliminares el costo que está carga sobre el peaje es muy bajo comparado al costo de operación de la vía. Pero también estamos observando indirectamente, de acuerdo a las fallas que está presentando el cemento, que estamos sobrecargando la vía, es decir, no hay un control de pesos. Y sobre eso pues habría que hacer un mayor esfuerzo por parte de la ATTT. De todas maneras, el canal seco mueve cerca del 5% de los contenedores que mueve el canal de Panamá y esa ruta tiene una potencialidad para manejar mucho, mucho más que eso, definitivamente. Otros elementos como el análisis económico, el análisis institucional, quiero llamar la atención sobre el análisis económico rápidamente, y es que nosotros graficamos la curva de la oferta y la curva de la demanda. La demanda es tan alta y tiene un costo y tiene una elasticidad precio tan alta. Elasticidad es qué tanto si yo soy un usuario o qué tanto si yo soy un cliente potencial del canal, estoy dispuesto yo a pagar por tener ese servicio. Y en el 2023-24, a pesar de las restricciones tan importantes que hubo, es decir, que durante 2 meses casi estuvimos solamente a la mitad de la oferta, los ingresos del año fueron los más altos en la historia reportadas por el canal. Se llegaron a los 5.000 millones de dólares. Es decir, la capacidad y la disponibilidad de las empresas eh, para pagar por pasar por el canal de Panamá es alta, pero no es por pasar por el canal de Panamá, es por hacer el trasiego de contenedores entre un océano y otro océano. Entonces, eso es esencial y es importante y es lo que nos está soportando precisamente todo este estudio que estamos proponiendo desarrollar y profundizar para la administración y la planificación integral del canal Seco Panamá-Colón. Una vez tengamos este diagnóstico y se haga el diagnóstico en más detalle y con mucho más profundidad y se tengan datos firmes y sólidos, entonces ya pudiéramos empezar con una planeación, luego un presupuesto, un mecanismo de contratación, la obtención de los productos como tal y darle y entender la cadena de valor. Y esta cadena de valor es cuando se le entrega una estructura organizacional, institucional, pública o privada o concesión o una mezcla de ambas para llegar a unos resultados en el mediano plazo. El, eh, Volviendo al cuadro principal, al cuadro de entrada de nuestro estudio, ya vimos cuándo sería esto y cuándo sería como el cronograma de trabajo. Y definitivamente son proyectos que no tienen por qué demorar más de 3 años. No es una línea nueva de metro que vamos a tener que hacer, ni vamos a tener que hacer infraestructura gigantesca. No, el terraplén ya existe y tiene la capacidad para hacerlo y fue diseñado para soportar una segunda línea de tren. Hacer el, la trocha
para enterrar la línea de tren en Colón es algo que se puede hacer progresivamente y se puede hacer en el tiempo, no necesariamente hay que hacerlo inmediatamente, pero lo que sí hay que hacer inmediatamente es, antes que nada, asegurar el acceso del tren a los puertos. ¿Cuánto cuesta? Ya hablamos. Una primera etapa hay que arrancar e iniciar con estudios. Los estudios pueden iniciar con estudios preliminares. Nuestra recomendación es arranquemos con un estudio preliminar que puede estar entre los 2,5 millones y 4 millones de dólares en un diseño que nos entregue diseños, que nos entregue prediseños, antes de llegar a una licitación de entregarle a un constructor. Mi humilde recomendación es no nos apresuremos a entregar un contrato de concesión como tal, sin saber cuánto vale en particular, ¿no? El, eh, la línea de tren no vale mucho. Solamente los rieles, por ejemplo, valen 40 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, si los rieles valen 40 millones, las traviesas pueden valer otros 40 millones, entonces estamos hablando de 80. Si estamos hablando de todo el sistema de control y el sistema eléctrico y una cantidad de elementos que tenemos que incrementar y cambiar, pues estaríamos adicionando unos 500 millones de dólares más. Y las obras, otros 500 millones, es decir, no estaríamos hablando de cuestiones tan gigantescas de 4 o 5 mil millones de dólares, nunca estaríamos hablando máximo de 2.500 millones de dólares, que son inversiones alcanzables, son presupuestables y son financiables por parte de privados en el corto y en el mediano plazo. El, yo quiero agradecer el tiempo que me han prestado y sí los invitaría a iniciar el diálogo y a que otros se nos junten para iniciar el diálogo y para iniciar el análisis de qué podemos hacer con el tren, con la línea del tren, qué es lo que podemos hacer con la línea, con la vía para administrar y para asegurar que pues le sirva a los usuarios de la vía, pero también que garantice que la vía no esté destrozándose en la forma que se está destrozando y se está usando. Y definitivamente tenemos que mejorar la vía transísmica. La merece, es una vía que nos ha acompañado por muchos, muchos, muchos años y requiere una mejor atención para evitar sacrificios en la banca debido a faltas de mantenimiento y otros temas. Les agradezco mucho y por aquí dejo los datos míos, de todas maneras, por si están interesados en contactarme. Saludos. Gracias.